El franquismo fue un periodo de la historia de España que se extendió desde 1939 hasta 1975. Durante todo este tiempo, el general Francisco Franco creó una dictadura en la que él concentró todos los poderes. El nuevo Estado franquista fue heredado de la Guerra Civil y por ello tenía un carácter represivo, autoritario, militarista y nacional católico. ¡Arriba España! ¡Viva España! Tradicionalmente, el franquismo se ha dividido en dos etapas. El primer franquismo, de 1939 a 1959, y el segundo franquismo, de 1959 a 1975. El Estado franquista no desapareció totalmente con la muerte del dictador, ya que algunas instituciones perduraron hasta 1977, ya en plena transición hacia la democracia. Tras su victoria en la Guerra Civil, Franco quiso crear un nuevo Estado en el cual él mismo concentraría todos los poderes políticos y militares. Este nuevo régimen era una dictadura de carácter autoritaria donde solo había un único partido, la Falange Española Tradicionalista y de la JONS, que más tarde pasaría a denominarse Movimiento Nacional, y también se crearía un único sindicato, el Sindicato Vertical. En sus primeros años, el régimen llevó a cabo una importante política represiva de la oposición política, especialmente contra el comunismo. Para ello, creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo en 1940, que se encargó de perseguir, juzgar, sancionar y encarcelar a aquellas personas que estuviesen vinculadas a organizaciones de izquierda. Según la historiografía más reciente, se calcula que entre 1936 y 1943 unas 150.000 personas fueron víctimas mortales de la represión franquista. En cuanto a la política exterior del régimen, hubo un cambio en la orientación de la misma debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, aunque España permaneció neutral, el general Franco mostró su apoyo a Alemania e Italia y envió una unidad de voluntarios a la División Azul para luchar al lado de los alemanes contra la URSS. Sin embargo, tras la derrota de las potencias del Eje, el régimen comenzó un lavado de imagen por el que se cesó a la mayoría de los ministros falangistas y se nombró a otros nuevos católicos para suavizar la imagen de España en el exterior. A pesar de esto, la dictadura sufrió rechazo de organismos internacionales como la ONU. No obstante, el desarrollo de la Guerra Fría y de los dos bloques, capitalista y comunista, favoreció a la España franquista, ya que Estados Unidos empezó a considerar a Franco como un buen aliado en su lucha contra el comunismo. Por esta razón, en 1953 se firmaron los acuerdos con Estados Unidos que permitían la instalación en España de bases militares en Torrejón de Ardoz, Rota, Zaragoza y Morón. También se firmó el concordato con la Santa Sede en 1953 y en 1955 España era reconocida como miembro de las Naciones Unidas. En 1969 tiene lugar el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor en la jefatura del Estado, sentando así las bases de una transición hacia la monarquía. Estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Además, en 1973, Franco nombró a Carrero Blanco presidente del gobierno, pero el 20 de diciembre de ese mismo año fue víctima de un atentado realizado por el grupo terrorista ETA. Las consecuencias de este magnicidio fueron determinantes para acelerar la crisis de la dictadura. De este modo, el nuevo gobierno de Arias Navarro anunció una cierta liberalización del régimen, lo que provocó la división del bloque franquista en dos grupos rivales: los aperturistas, partidarios de una tímida reforma desde dentro, y el búnker, que representaba el sector más inmovilista e intransigente. Ante el declive físico del dictador y la iniciativa del PCE de crear una junta democrática que integrase a diversas fuerzas de la oposición, el gobierno de Arias Navarro promulgó la Ley de Asociaciones, que solamente afectaba a organizaciones de la dictadura. Mientras tanto, el clima de instabilidad política iba en aumento, con manifestaciones y protestas ciudadanas y huelgas que eran duramente reprimidas. También los grupos terroristas ETA y FRAP intensificaron sus atentados, lo que motivó la promulgación de la Ley Antiterrorista en 1975, en virtud de la cual Franco dictó 5 sentencias de muerte, a pesar de las protestas internacionales. Finalmente, el 20 de
En noviembre de 1975 falleció Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto. Le sucedió en la jefatura del Estado Juan Carlos I, tal y como se había establecido, quien mostró una voluntad de iniciar la reforma política del régimen en la transición a la democracia en España, con la ayuda de Adolfo Suárez. Tras la muerte de Franco y la subida al trono de Juan Carlos I, España empezó un camino hacia la democracia y se convirtió poco a poco en el país que todos conocemos. Pero aún, a día de hoy, en el 2021, sigue existiendo una única pregunta: ¿España llegará en algún momento a romper los lazos con el franquismo? Con la llegada a la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Todas estas leyes pretendían contentar a un pueblo que reclamaba justicia y que quedó marcado por uno de los capítulos más negros de la historia de España. Pero no sería hasta años después que se empezarían a elaborar leyes que de verdad pretenden honrar y proteger a las víctimas. La Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica, es una ley de ordenamiento jurídico español aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil Española y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, pero no la apertura de fosas comunes. Esto no contentó a asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien es pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista. La insatisfacción con el texto de la ley llevó a 14 asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desaparecidos ante la Audiencia Nacional el 14 de diciembre de 2006. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella. Bajo el gobierno del conservador Mariano Rajoy, la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los presupuestos generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación. El 15 de septiembre de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez presentó un anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática para reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007. No va a poder existir en nuestro país asociaciones, es decir, de diferente naturaleza jurídica, pero finalmente instrumentos con recursos públicos que enaltezcan ideas totalitarias, figuras dictatoriales, incluida la figura de Franco o de la propia dictadura. La Ley de Memoria Democrática fue aprobada el martes 20 de julio de 2021 y el texto consta de 65 artículos agrupados en 5 títulos estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y se amplían los derechos humanos y libertades constitucionales. El objetivo de esta ley es la recuperación, salvaguardia y difusión de la memoria democrática con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Como medidas más llamativas de esta nueva ley, se han establecido 2 nuevas fechas para recordar a las víctimas del franquismo: el 31 de octubre para todas las víctimas y el 8 de mayo para las víctimas exiliadas. También se pretende convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, se quiere prohibir la Fundación Francisco Franco y se quiere eliminar todo aquello que recuerda o enaltece a Franco. Por eso, en muchas ciudades se está procediendo al cambio del nombre de las calles. Le quiero decir al secretario de Estado de Memoria Democrática que no me llame. Oficial y, por supuesto, si nos hemos caracterizado por reclamar la necesidad de derogación de la actual Ley de Memoria Histórica, por supuesto muchísimo más la Ley de Memoria Democrática, claro, que acudiremos ante el Tribunal Constitucional por vulneración
yo diría que entre 5 y 6 derechos y libertades fundamentales. Bueno, desde Izquierda Unida, la valoramos positivamente porque creemos que es un paso más en la consolidación de la política en materia de memoria democrática. Estamos contentos, creemos que es un éxito tanto de los movimientos de izquierda como de los movimientos memorialistas. En cuanto lleguemos al gobierno, sustituiremos la ley de memoria histórica por una ley de concordia. De haber una persona enterrada en una cuneta cuando hay un ser querido suyo que le quiere dar una sepultura digna, pues entendemos que el gobierno, como hace con otras víctimas de otras violencias, tiene que atenderlas, tiene que escucharlas. La propia Constitución habla de que ningún español puede ser discriminado por sus ideas, y a mí me van a discriminar por mis ideas. Creo que todo país pues debe de conocer y aprender de su pasado, pero todo un país. En ese sentido entiendo que cualquier ley de memoria histórica tiene que surgir del consenso. Creo que supera muchísimo a la ley 51/2007 de memoria histórica, entonces yo creo que es una ley muy positiva. Supongo que las víctimas se van a sentir bastante más reconfortadas con esta ley. Nada se puede construir desde el olvido, desde una memoria fragmentada. Porque una sociedad que normaliza el olvido, incluso bajo el falso argumento que se ha utilizado por parte de los conservadores de no querer reabrir heridas, es una sociedad que se expone a la repetición de los errores de su historia. Y el gobierno no debe utilizar la historia en beneficio propio, no debe utilizar la historia para retratar a unos supuestos enemigos, que no adversarios, a quienes se les quiere presentar como si fueran una especie de demonios o de diablos antidemocráticos, y encima esto se hace precisamente a partidos como Vox, que es un partido perfectamente constitucional y que en modo alguno tiene ninguna añoranza de ninguna época del pasado. Creo que es absolutamente indispensable. Creo que este país no sería un país digno de su gente, que creo que los españoles en general somos gente muy esforzada y con mucho ánimo y que ha trabajado mucho, y creo que el país no estaría a la altura de su gente si no hubiera previsto esta ley, hubiera previsto la posibilidad de que se hiciera memoria y justicia con respecto a lo que ocurrió en la Guerra Civil.